ahora sí. Ahora, ya. Entonces, te preguntas tú, ¿cuánto debería ser este de aquí? Así me ayudan. ¿Qué numerito es ese? Repite la pregunta, por favor. Lo que pasa es que ese puntito que aparece ahí son los alumnos que no toman ninguna de estas tres asignaturas, evidentemente. Puede tomar otra asignatura. Entonces, como hay 615 matriculados, la pregunta es, ¿cuántos alumnos no se matricularon ni en álgebra, ni en cálculo, ni en física? ¿Serían 100? Son ¿O no? 100. 100. ¿100? ¿Cómo sacaste Sí. 100? ¿Otro número? 220, ¿o no? Pero bueno, ahora que sumarse, no, tendría que sacar la cuenta tú, a ver. Porque si tú calculas la cardinalidad de la unión, ¿cierto? Si calculas la cardinalidad de la unión, A unido con C unido con F. Si tú la calculas, eso debería ser así. 88, voy a sacar la cuenta. Más 18, más 45, más 151. Tendríamos toda esa parte de aquí. Más, tendría que colocar aquí 94. Más 61. Más 58. Por favor, sáquenme la cuenta cuánto vale todo eso. Entonces, sumando eso, más eso, más eso. 524. 524. Por lo tanto, si yo hago la diferencia entre 615 menos 524, ¿cuánto me queda? 91. ¿Sí? Entonces ese numerito ahí tendría que ser 91, entonces. Profe, parece que mi compañera sumó mal. Sí, Ya, profe, veamos. esa suma está mal. 515. 515. 515. ¿Cuánto sale? 524, ¿o no? No, es 515. Es 515. Ya, Un error ya. de cálculo. Está convencido. Un 100. Entonces, 515, ya. Igual si lo podemos equivocar. 515. Y por lo tanto, aquí yo tendría que decir lo que está afuera. Debería ser 515. ¿Y cuánto me queda esa diferencia? 100. 100. 100. Entonces ese numerito es 100. Los que inscriben ninguna de las asignaturas álgebra ni cálculo son 100. Me pueden preguntar eso. No te preguntan eso, pero bueno, ahí está un diagrama completo. Entonces vamos a responder. Ahora podemos responder todas las preguntas. Bien. Profe, Sí, dime. ¿el universo también hay que especificar cuánto es o no? No, pues el universo dice que son, te dice del enunciado que son 615. Todo. Profe, los 100 vendrían siendo el complemento, ¿no? El complemento, claro, complemento. ¿Pero el complemento del universo o de No, la o sea, unión de los al universo le quitas la unión. de O sea, todos? ese que está aquí va a ser la cardinalidad del universo menos la unión. A unido C unido F. Eso. ¿Estamos, no? Sí, profe. Eso es el B, que es lo que dice, ¿cuántos alumnos hay inscritos a la B en las 3 asignaturas? ¿Qué responde ahí? 45. Nada más, pues 45, no hay nada más que decir. Listo, 45. Vamos a la pregunta C. La pregunta C que decía, dice, C, ¿cuántos alumnos están inscritos en álgebra y no en física? En términos de conjunto, tengo que calcular la cardinalidad de quién. La parte C. Los que están inscritos en álgebra y no en física. ¿Cómo escribo eso en términos de conjunto? Álgebra y no física. Álgebra menos la intersección entre álgebra y física. Yo diría que A menos F nomás. Pues. Claro.
Dice Profesor. álgebra y no física. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de lo que están en álgebra que no están en física? Bueno, este sería álgebra. Y lo que no están en física, y lo que hicieron física es todo esto. Por lo tanto, tendría que sumar, ¿qué cosa? Ayúdenme usted. A álgebra, todo lo que es A, Con todo lo que está F. tienes que quitarle los que tomaron física. Eso. Eso es lo que Son tomaron física. 106. Son 106. ¿Pero cuál sería? Sería 88 Más fi- 18. más 18, correcto. ¿Y eso cuánto me queda? Lo que valga. 106. 106. 106. Eso se pedía en la parte C. Y en la parte D, voy a escribir, ¿a dónde voy a escribir? D. Dice, ¿cuántos alumnos están inscritos solamente en 2 asignaturas? Lo voy a marcar en rojo. Solamente en 2 asignaturas. Solamente en 2. Por ejemplo, ese 18 de ahí son los alumnos que solamente toman álgebra y cálculo. Solamente álgebra y cálculo. Esos que están aquí, ese, son los alumnos que toman solamente física y cálculo. Y ese de aquí son los alumnos que toman solamente física, álgebra y física. Entonces, ¿cómo respondería la D? Son Sí, sí. 230. Presumemos, a ver, tendría que ser 18 Más 61 y más Ma- 151. más 61 más 151. Y ahí saca la cuenta, lo que valga, 230. 230. Bueno, ese era el ejercicio 16. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Ya, Profe, que quede bien ¿Profe? claro. Dime. ¿Los 100 alumnos que no se matricularon no cuentan como el complemento de la unión? Lo mismo, el complemento de la unión, claro. Cuando Ah, tú ya. colocas A menos A unido, unido C, es el complemento de la unión. Claro, eso que está ahí, lo que estoy escribiendo ahí, lo voy a colocar en azul. Eso que estoy escribiendo ahí es lo mismo que escribir A unido C unido F complemento. Es lo mismo. Ya. Bien. ¿Qué otra cosa? Me gustaría, esto lo vamos a hacer para pensar hacerlo de día, pero necesito ver otra cosa. Me queda una horita. No sé si alcanzamos a hacerlo. El mismo ejercicio, pero a ver si miramos aquí. Bien, borremos aquí. El mismo ejercicio. Estoy compartiendo, sí. Pero vamos a hacerlo inmediatamente mejor. El ejercicio 17. Creo que 17, ¿no? Deja mirarlo. Sí. El ejercicio 17. Dice, un club deportivo consta de 79 socios, de los cuales 52 practican fútbol, 36 básquetbol, 49 tenis, 63 fútbol o básquetbol, dice, fútbol o básquetbol. Fútbol o básquetbol. Si 15 practican solamente fútbol y básquetbol, y 16 solamente tenis, ¿cuántos socios practican los 3 deportes? ¿Y cuántos socios practican por lo menos 2 de los 3 deportes?
Ya, vamos a darle unos 15 minutos para hacerlo. ¿Cómo lo hacemos eso? Primero hay que hacer un diagrama de Venn, hay que definirse conjunto. Hacer un diagrama de Venn, un pequeño esquema, ¿no? Entonces, para eso voy a ir a la pizarrita. Este es el ejercicio 17. Bien. Ustedes lo pueden mirar en forma aparte ahí en su computador. Entonces vamos a ir a la pizarrita. Vamos aquí. Entonces este es ejercicio 17. Ejercicio 17. Ya. Entonces, vamos a definir conjuntos aquí. Yo lo estoy leyendo aparte. Dice, un club deportivo consta de 69 socios. ¿Cuál sería el universo? Hay que definir el universo. Los 79. 79. Cantidad de los socios. Me parece, tiene que ser una propiedad. 79. Son todos los X. Con todo X, ¿qué tal que X? ¿Ya? Porque dice, un club deportivo consta de 79 socios. Entonces, X... Tal que X son 79 socios. No 79, es una propiedad. Son todos los X tal que X es socio del club. Ujú. ¿Sí o no? Del club. Que dice que son 79. Un club deportivo contra 69 socios. Ya, entonces uno sabe cuál es la cardinalidad de U. Incluso lo podemos hacer aquí, a ver. Por ahí, no, después lo vamos a mirar. Ya. Después, ¿qué necesito? Este club consta de... Tiene 4 ramas. Uno, los que practican fútbol. Entonces llámale F, de fútbol. Son todos los X del universo U, o sea, es un socio, tal que X practica fútbol. ¿Dice practica? Ya, practica fútbol. Fútbol. Va con un tilde, creo, no lo sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va con un tilde aquí o no? Fútbol. Bueno, ya. Sí, Después, con tilde. ¿cierto que va con un tilde porque termina en L? Después, dice que, ya podemos mirarlo al tiro. Llamémosle, ¿quién más practica? Básquetbol, ¿qué de básquetbol? Son todos los socios que practican básquetbol. X practica básquetbol. Vale. Básquet. Ya, básquetbol. Y el otro T de tenis. Son todos los X de U, tal que X practica tenis. Ya, entonces tú ya definiste los conjuntos, tu universo y toda la cosa. Aquí voy a suponer algo así, que este club deportivo practica fútbol, básquetbol o tenis, no hay más. Pues si no, no lo vamos a poder hacer. Ya, entonces, yo sé que U tiene la cardinalidad de esta en realidad. Uno coloca así, cardinalidad de esta. ¿Cuánto hay? 79 socios. Ahí dice, 79 socios. De los cuales 52 practican fútbol. 52 practican fútbol. O sea, de los que practican fútbol, estos son 52. La cardinalidad, el número de elementos. De los que practican básquetbol, ustedes miran ahí, los practican básquetbol, son 36. Y de los que practican tenis, son 49. ¿Sí o no? Practican tenis. Después dice 63 practican básquetbol
o básquet. Fútbol o básquetbol. ¿Cómo escribo esto? Fútbol, o sea, la cardinalidad del fútbol o básquetbol unido. Ahí te da 63. Y después dice, si 15 practican solamente fútbol y básquet, voy a colocar aquí. Solamente, voy a colocarlo solamente practican fútbol y básquetbol, son 15. Y solamente tenis practica 16. Eso va a darme un pequeño resumen de los datos que me dan ahí en el ejercicio. Entonces, ¿cuántos socios practican los 3 deportes? Entonces, hacemos un diagrama de Venn aquí, a ver. Donde aquí mismo lo vamos a hacer. Hacemos un diagrama de Venn. Ya. A ver si me van a ayudar ustedes aquí. Vamos a dejar un espacio. Entonces aquí vamos a colocar lo que practican fútbol. Ya, estos son los que practican fútbol. Por aquí vamos a hacer lo que practican básquetbol. Y por acá abajito vamos a colocar lo que practican tenis. Ahora bien, vamos a suponer que el universo, aquí el universo, lo voy a crear aquí, el universo tiene que estar formado por la unión de todos estos. F, unido básquetbol, unido tenis. O sea, en otras palabras, el complemento de la unión de este que están aquí tiene que ser 0. Vamos a suponer que vale 0. O sea, tu club practica solamente fútbol, básquet o tenis, no hay más. Vamos a suponer eso, porque si no, no va a salir el ejercicio. Entonces, a ver si miramos un poquito aquí, a los datos. Me dice, ¿cómo puedo escribir esto? Solamente fútbol y básquetbol, ese. ¿Dónde coloco ese 15? Donde se intersecta fútbol y básquet. A ver. Espérate. Fútbol con básquetbol. Claro, este vale 15. Profe, ¿no se le podría restar ese a los que juegan fútbol y a los que juegan básquet? Así se calcula. Espera un ratito, Espérate un ratito. Lo que pasa es que lo que yo no sé, me están pidiendo aquí, ¿cuánto vale la intersección? Eso, no sé cuánto vale esa intersección. Entonces, mira, si yo le llamo X a eso, que está aquí, dice solamente practican fútbol, solamente practican fútbol y básquetbol. Solamente, esta palabra es importante, solamente. ¿Dónde lo ubico? Al tiro te Arriba del X. ¿Dónde? Aquí tengo fútbol, aquí tengo básquetbol. Tiene que ser ese. Ese, ¿o no? Sí. Sí. Ese debería ser el 15. Solamente ese pedacito que está ahí. No hay más. Y ahora, vamos desglosando para poder hacerlo. Solamente tenis, ¿dónde lo ubico? Solamente tenis. Abajo de equipo. Aquí, por esta parte, no queda otra. Este tiene que ser 16. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué me está chateando aquí? No sé qué es. Ya, vamos a desglosar un poquito. A ver, desglosemos aquí. Dice que la cardinalidad de los que juegan fútbol, los que juegan fútbol es 52. ¿Y dónde voy a ubicar esto, este de aquí? Para poder saber esto,
tendría que saber cuánto vale esto. Profe, ¿no se puede saber con el fútbol Unión Básquetbol? Fútbol, esto es fútbol. Profe, no se puede, ¿no sería mejor ¿Con el sacar la 63? intersección nomás? Con el 63S. A ver, pero ¿qué pasa? Que la unión la unión de los fútbol con básquetbol, aquí tengo fútbol con básquetbol, la unión es todo este equipo, todo eso. No lo podría saber. Voy a tener problemas. Pero si por ejemplo, la unión es lo mismo que los dos conjuntos separados, menos la intersección, ya yo O puedo sea, sacar la intersección. O sea, cuando uno calcula la cardinalidad, sí, eso puede ser, de la unión, la cardinalidad es la cardinalidad de F más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. Eso es verdad. ¿Eso me dices tú? Sí, así se puede sacarla después. Entonces, total. claro, tú sabes que esto vale, ya, perfecto. Tú sabes que esto vale 15, ¿cierto? Perdón, no, aquí la intersección, no de la intersección, no de la unión, esto no me sirve. No. Ah, aquí está. Esto. Eso vale 63, perfecto. ¿Está bien? Ya, de lo que la cardinalidad de los fútbol es 52, ya, perfecto, me parece muy bien. Este es 52. Lo que juegan básquetbol es el 36. Y lo otro no lo conozco, por lo tanto lo puedo determinar. La cardinalidad de la intersección de F intersectado con básquetbol. Podríamos calcular ese, ¿cierto? No sé cuánto vale X, pero podríamos determinar eso. ¿Ya? Perfecto. Menos la cardinalidad de la intersección. Eso me da 63. Sacamos la cuenta y usted me dice cuánto vale. 25. ¿Estás segura? Sí, profe, es 25. Ya. Entonces, No, pero ahí cuando no tú tenía la haces la intersección de F con B, la intersección sería todo esto, ¿verdad? No, solamente X con 15. La intersección de F, este es F, con B es X con 15, tienes razón. Entonces, de ahí tú puedes determinar, claro. Por un lado, si uno mira aquí, porque justo me lo voy a churar aquí, en rojo. Ahí, todo eso. Esa va a ser la intersección. Si tú calculas por un lado, por otro lado, si tú calculas la intersección de F, la cardinalidad en realidad, de F con B, esa cosa te queda X más 15, ¿cierto? Y esa cosa tendría que darte, por lo tanto, de aquí, el X más 15, perfecto, anduvo muy bien, el 25. Y por lo tanto, el X vale 10. 10, perfecto. Y tendríamos el resultado. Bien. Bien, 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 muy bien. A ver. ¿Cuántos? Sí. ¿Podría volver a explicarlo de nuevo? Ya. Pero Ya. todo. Lo que pasa es lo Aparte, siguiente. ¿Hasta dónde me dices tú? donde despejan X. Lo que pasa es que tú tienes la cardinalidad de la unión. Y la cardinalidad de la unión es esto que aparece aquí. Eso yo se los di. Cuando tú tienes la cardinalidad de la unión, en general, la cardinalidad de A, cualquier conjunto unido con B, es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, menos la cardinalidad de la intersección. Es una fórmula que uno la conoce. Entonces, con la cardinalidad de F unido con B, va a ser la cardinalidad de F más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. Pero eso me dice aquí que es 63. Es un dato. 63. Entonces lo escribo 63. Pero yo sé cuál es la cardinalidad de la F. Me lo dan. F vale 52. Lo escribo aquí. La cardinalidad de B es 36. Menos la cardinalidad de la intersección. Y eso es 63. Si sacan la cuenta con estas dos cositas, la cardinalidad te da 25. De la intersección. 25. Solamente de este dato.
Pero por otro lado, si tú calculas la intersección de F con B, es todo lo que aquí está en rojo. Todo lo que está en rojo. La cardinalidad. Por lo tanto, la cardinalidad de la intersección es X más 15. X más 15. Por lo tanto, estas dos expresiones tienen que ser iguales. No queda otra. Entonces, el X más 15 vale 25. Por lo tanto, el X vale 10. Y por lo tanto, ¿cuántos socios practican los 3 deportes? Y aquí lo voy a dejar, después lo hacen ustedes, porque quiero ver otra cosa. Después lo terminan. Vamos aquí, bueno. Por lo tanto, ustedes lo dicen ahí, pues. Escriben ahí. Luego, 10 socios practican los 3 deportes. Ya, entonces le dejo de tarea, no voy a alcanzar, dejo de tarea la otra pregunta. Y la otra pregunta, ¿cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿cuántos socios practican por lo menos dos de los 3 deportes? ¿Cómo respondemos eso? ¿Cuántos socios practican por lo menos 2 de los 3 deportes? ¿Cómo podemos responder? Por lo menos 2. Tendría que saber por lo menos 2. ¿Cuál sería el por lo menos 2? Por lo menos 2. Cuéntale aquí, bueno. Tendría que saber cuánto vale ese. Porque sé por lo menos 2. Y no sé cuánto vale ese. Z con lo que tú dices. Y tampoco sé cuánto vale este. Porque ¿qué es lo que sería el sí o no? Pero teniendo el valor de X, ahí se le suma y después se le resta al total, pues. Claro, eso es Ahí lo que vamos a tenemos el hacer. Z. Pero eso es lo que vamos a hacer. Pues si tú le llamas a esto, entonces por lo menos 2, cuando digo por lo menos 2, tendríamos que hacer esta suma. Entonces por lo menos la respuesta, ¿qué sería aquí? Respuesta. Por lo menos 2. Tendríamos que hacer, sumar Z más W más 15 más X, porque hay que incluirlo también. Tendría que colocar Z más W más Z más W más 15. Cuando dice por lo menos. ¿Por qué 15 si 15 sería practicar los 3 deportes? No, por 15 de ahí, solo que fabrica. O sea, no, X es practicar los 3 deportes. Sí, pero dice por lo Dice menos por lo 2. menos 2. Por lo menos 2, o sea, puede ser 8. Por lo menos 2, puede ser 3. Hay que incluirlo. Ah, ya. Sí, por lo menos 2. Esa frase no que me complica, hay que incluirlo aquí. Por lo menos 2, entonces tendría que incluirlo. Entonces más el X. Yo no entiendo muy bien. Por lo menos nos pide el menor valor de deportistas que hagan 2 deportes. No, por lo menos 2, o sea, pero también pueden hacer más de 2 deportes. Es como decir 2 o más, ¿cierto? Es que el mínimo Es te como- pide 2, pero no te pide un máximo, pues. 2 Claro. o 3. Sí, por lo menos 2. Entonces ahí tiene que incluir lo que toman más 3 deportes.
más de un deporte. Bueno, se lo dejo a tarea. Eso tarea no alcanza a hacerlo tarea. Háganlo ustedes. Con todo lo que tienen ahí, lo pueden hacer. Ahí. Con todo lo que tienen, lo pueden hacer. Bien, a ver otra cosita, porque no me he hecho nada. Me interesa ver un poquito de geometría analítica. Geometría analítica. Entonces, este capítulo es de geometría analítica. Vamos a ver algunas cositas, no me queda poco tiempo. Geometría. Profe, Dime. ¿en el certamen va a entrar geometría analítica o Un hasta poquito, conjunto? un poquito, sí. Por eso que por eso no quiero terminar este problema, porque quiero ver un poquito de geometría analítica, lo que veo el día y lo que veo el lunes. Pero no vamos a ver cónica en sí. No, es un poquito de geometría analítica. A lo Ah, más, ok. ecuación de la recta. Vale. Sí. Claro, si no, cónica no alcanzará bien. Geometría Sí. analítica es otro capítulo. Entonces ustedes saben qué es lo que es R2. Ya lo había dicho ya. R2 van a ser el conjunto de todos los pares X y, tal que la primera componente X pertenece a R, y esa coma significa un Y. La segunda componente también está en R. No se olviden, a veces esa coma es equivalente a colocar Y. Y nosotros lo habíamos hecho en la clase pasada, que podemos identificar el plano con todo R2. Esto ustedes lo conocen. Así que voy a mencionarlo nomás. Entonces, en todo el eje horizontal, que está aquí, todo eje horizontal, se le llama el eje de la abscisa o eje X, ¿cierto? Eje de la abscisa o eje X. Este de aquí se le llama eje de la ordenada o eje Y. Entonces, cualquier punto P del plano, ahí, se le puede asociar un par ordenado. Para eso antes de eso, tú colocas todos los numeritos. Pues aquí está el 0, por ejemplo, ahí está el 1, ahí está el 2, etc. Ahí el menos 1, menos 2. Voy a hacerlo acá. Voy a pasar aquí. Voy a volver a hacerlo. Entonces, tú tienes el eje X y el eje Y. Ay. Entonces, aquí va el origen. Aquí tú colocas, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, etc. Como son infinitos, coloca algunos valores nada más. Menos 1, menos 2, etc. Y aquí coloca algunos valores, el 1. Generalmente uno coloca los enteros, pero son infinitos. Aquí los negativos, menos 1, menos 2, etc. El tema está que cualquier punto P del plano, como ese, lo puedes identificar con un par ordenado. Entonces tú bajas la perpendicular aquí y mides de aquí a aquí. Al medir de aquí a aquí, mide una cantidad, mide. Y aquí lo mismo pasa con el P, y mide de aquí a aquí, y tienes una cantidad P. Entonces tú dices que P tiene por coordenadas a B. P tiene por coordenadas a B. O a veces se escribe así. A veces se escribe así, P de AB. Que significa lo mismo. Significa que P, lo mismo, tiene por coordenadas AB. Entonces, acuérdense, en el eje X está el eje de las abscisas. En el eje Y, el eje de la ordenada. En realidad, ese 2 de ahí, cuando estoy en el eje X, ese 2 de ahí en realidad representa al 2, 0. O sea, cuando yo tengo un punto aquí, porque ese tiene coordenadas a B, pero si tengo un punto en el eje X, por ejemplo, SQ, que tiene coordenadas, por decirte algo, a B, si estoy en el eje X, entonces el Q tiene por coordenadas, si tengo el Q y tiene AB, en realidad es Q, tiene coordenadas, no. 0.
Vamos a colocar otra variable mejor, C y D. C y D, ya. Borremos aquí. En realidad, la ordenada vale 0 ahí, ¿cierto? No, hay que tenerlo presente eso. Entonces, cuando tengo el Q que tiene coordenada CD, aquí el D vale 0, ¿no? Siempre. Y si yo ubico un punto que está, por ejemplo, aquí, R, un punto R, que tiene coordenadas EF, entonces en el R, que tiene coordenadas EF, dado que estoy en el eje Y, necesariamente el E tiene que ser 0, ¿cierto? O sea, ese 2 de ahí en realidad significa el 2. Ese de ahí en realidad significa el 2, 0. Pero uno no lo escribe, lo identifica nomás. Por ejemplo, ese 2 de ahí, voy a colocarlo con otro color. Ese 2 que uno escribe, le escribe como 2 nomás, ese 2 de ahí. En realidad no es 2, sino, ¿cuál sería? Es el 0, 2. ¿Ya? Entonces hay que tener, ese 1 de aquí es el 1, 0. Ese 1 de ahí es el 0, 1. Pero para no escribir tanto, uno lo escribe de esa manera, ¿no? Es una convención nomás que colocan los matemáticos, lo hacen así para no escribir tanto, no voy a colocar 2, 0, 3, 0, etcétera, ¿no? Pero una identificación. Pues bien, si yo me doy 2 puntos, sean, voy a colocar aquí, ¿eh? Fórmula de la distancia. Fórmula de la distancia. Entonces voy a darme 2 puntitos. Sean, vamos a llamarle tu A o P, llámale P, un punto de coordenadas X1 y 1. Y Q, un punto de coordenadas X2 y 2. Entonces, 2 puntos en el plano. 2 puntos en el plano. ¿Ya? 2 puntitos en el plano lo podemos ubicar así, mira. Espero que quede bien. Suponte que aquí tuviera el punto P. Entonces significa, si yo trazo la perpendicular acá, este debería ser ¿qué cosa? X1. Debería ser X1, perfecto. Y si trazo la perpendicular al eje Y, este debería ser el I1. Y suponte que por aquí tuviera Q. Entonces, aquí tendríamos el X2. Y arribita tendríamos al I2. Entonces, si uno quisiera calcular la distancia que existe entre estos dos puntos. Entre esos dos puntos. Para ello, voy a calcular la distancia que existe entre esos puntitos de aquí. ¿Qué distancia va a tener de aquí a aquí? Ayúdenme a ver. Esa distancia que está marcada en verde, ¿cuánto vale? X1, X2 menos X2 menos X1. Al X2 le quita menos X1. Eso se llama un cambio en la variable X. Cambio en la variable X. Sería el X2 menos X1. Perfecto. Ahora, voy a también necesitar esta distancia que está aquí. Pero esa distancia de aquí es la misma que está aquí, ¿no? Entonces, esa distancia que hay de aquí a aquí se llama un cambio en la variable Y. ¿Cuánto sería la distancia? Y2 menos I1. Al I2 le quita I1. Entonces, I2 menos I1. No, I1, perdón. I1. Perdón. Entonces, vamos a llamarle. Vamos a llamar aquí. Sacamos esto de aquí. Cambiamos la negro. Entonces, el delta X, se llama delta X. O sea, la otra sí cambio
en la variable x, en x. Y el delta y se le llama cambio en la variable y. En la variable y. Entonces, ¿cómo puedo calcular la distancia entre esos dos puntos? Corremos aquí. Aplicando Es la Ahora, raíz ¿o no? cuadrada. Teorema de Pitágoras. Hay que aplicar el teorema de Pitágoras, claro. Nada más que eso. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, Pitágoras, famoso Pitágoras, la distancia que existe de P a Q, bueno, en realidad, si tú le llamas C a este y B a este, el teorema de Pitágoras me dice que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí tú puedes despejar el C, como alguien me decía, una raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, la distancia de ahí de B, que es el punto C, ese C, va a ser la raíz de A cuadrado, pero A, ¿qué es lo que es? A es la distancia, sería x2 menos x1 cuadrado. ¿Cierto? Y más, no lo escribí mal. x2 menos x1 cuadrado, o sea, no está bien escrito aquí. Que se note bien. Que se note bien. Entonces va a ser el a al cuadrado, la raíz. Entonces va a ser la diferencia de la abscisa al cuadrado más el b cuadrado. Sería la diferencia de la ordenada al cuadrado. Esa sería la fórmula de la distancia. Eso parece una... que quede bien escrito aquí. ¿Por qué escribo mal? X1. Pues ahí tú tienes la fórmula de la distancia. Y esa fórmula de la distancia hay que conocerla bien, ¿no? Esa fórmula de la distancia. Ahora bien, si uno quiere calcular el punto medio, pues suponte que fuera el punto medio ahí, uno puede probar como una observación. Voy a dársela aquí. Observación. Las coordenadas del punto medio del segmento AB, que parte de A llega a B de ese segmento, está dado por, bueno, aquí voy a colocar las coordenadas, va a ser la semisuma de la abscisa. Semisuma de la abscisa tendría que ser x1 más x2 medio, y la semisuma de la ordenada. Como observación, ¿eh? Entonces uno puede calcular las coordenadas del punto medio. Entonces, como ejercicio, le voy a pedir lo siguiente, un ejemplo. Dice, un ejemplito. Ese ejemplito. Ya. Se me perdió el ejemplito. Ahí está. Entonces, considere el triángulo, cuyos vértices son A, tiene coordenadas 2 menos 4,
B tiene coordenadas 4, 0. Y C tiene coordenadas 8 menos 2. Entonces se pide primero calcular el perímetro de ese triángulo. Triángulo. Calcular el perímetro de ese triángulo. Calcular el perímetro. De ese triángulo, del triángulo dado. Calcular su perímetro nomás. Háganlo, ¿eh? Y segundo, es el triángulo, un triángulo rectángulo. Ok. Primero lo vamos a dibujar. Solución. Dibujémoslo primero. Nos está hecho escala 8. 2, 4, 8. Todo positivo. Bueno. Después el otro tiene 4 unidades. Menos 4. Bueno, más o menos así. Es un esquema, ¿no? Usted lo hace más bonito en su cuaderno. Ya. El punto de coordenadas 2 menos 4. Lo voy a ubicar por aquí. A ver. El X tiene 2 unidades. Ahí está, 1 unidad, 2 unidades. Y menos 4. Lo voy a ubicar por aquí. Suponte tú que aquí tuviera menos. Está hecho escala. Esto es todo. Si no está escala, no va a salir muy bonito. Quizás más abajo era, no importa ya. Eso es menos 4. Entonces ahí está el punto A. Ese tú quieres el punto A. Porque tengo coordenadas 2 menos 4. Ahí tengo un punto A. Después el punto 4, 0. Entonces por aquí está 2. Puede estar 3, aquí está el 4. Segundo tiene 4 unidades aquí. Aquí va a estar el punto B. Y el C era el punto B. Y el C es 8 menos 2. Aquí hay 4 unidades, por aquí, por ejemplo, puede estar el 8 y el menos 2 en la mitad, más o menos. Lo voy a ubicar más o menos. Ahí está el menos 2, ¿no? Lo ubico ahí más o menos. Vamos a repetir, no está hecho escala esto. Por ahí tienes el punto C. Entonces te forma un triángulo. Y yo quiero calcular su perímetro. Ok, ahí está el triángulo. Bueno, ¿cómo calculo el perímetro? El perímetro... Hay que calcular la distancia. Claro, la distancia. Va a ser la distancia desde A a B más la distancia de B a C más la distancia de A a C, no importa. Calculen toda la distancia. Entonces, si calculamos, tendríamos que ir a otra parte. Este es el eje E, que tiene que colocar el eje Y, qué sé yo. ¿Cuál será la distancia de A a B? A ver, ¿dónde tengo que hacerlo en otro lado? No. Tengo que ir a la otra parte. Vuelvo a repetir aquí. Entonces el A tiene coordenadas 2 menos 4. El B tiene coordenadas 4, 0. Y el C tiene coordenadas 8 menos 2. Entonces, ¿qué decía aquí? Calcular la distancia de A a B. Entonces la distancia de A a B va a ser la raíz positiva de la diferencia de la abscisa. Sería 4 menos 2 al cuadrado, ¿no?
Ahí tengo la diferencia de la abscisa más la diferencia de la ordenada. 0 menos menos 4. Entonces me da 0 más 4 al cuadrado. Sacan la cuenta. Y ese 2 sería 4 más 16, ¿no? Se me queda raíz de 32. Perdón. Raíz de 20. Raíz de 20, sí. Raíz de 20. O raíz de 5. Ya, no importa. Dejémoslo raíz de 20. Después necesito calcular la distancia de B a C. La distancia de B a C. ¿Y cuánto es la distancia de B a C? Tengo B, tengo C. Este es 8. Va a ser la diferencia de la abscisa al cuadrado, 8 menos 4 al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, menos 2 menos 0 al cuadrado. Sacan la cuenta. 4 al cuadrado sería 16. Más, este sería 4. Oh, me queda raíz de 20 también. Bueno, será raíz de 20. Y después tengo dos lados iguales. Seguramente el B con C son iguales. La distancia de A a C ahora. Si hay distancia de A a C. Bueno, va a ser raíz de ¿qué? A con C. La diferencia de la abscisa al cuadrado, o sea, 8 menos 2 al cuadrado, más la diferencia de la ordenada al cuadrado. En menos 2, menos 4, ¿cierto? O sea, más 4. Hay que repetir los signos. ¿Y eso qué me queda? 8, 6, 36. 2 más 4. Y me queda raíz de 40. Así que tu perímetro sería la suma de todas estas cosas. Raíz de 20, más raíz de 20, más raíz de 40. Saca la cuenta, usa la calculadora y tendrías tu valor. Eso. Esa es la parte I. Esa es la parte I. ¿Está claro, chiquillos? Fórmula la distancia entre 2 puntos nomás. Ahora bien, ¿es el triángulo dado un triángulo rectángulo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Por qué? porque tiene dos lados iguales y... Pero podrían Pero no tener habla eso. nada del ángulo. Claro, podrían tener dos lados iguales aquí. Esos dos lados son iguales ahí. Porque AB es perpendicular a BC, ¿Y cómo sabe que es perpendicular? porque se puede sacar la pendiente del No, mismo pero lado. pendiente no tengo idea yo aquí lo que es pendiente. Después vamos a ver la pendiente. Sí, la pendiente. Claro, uno puede calcular la pendiente, pero ese es otro cuento. Ese es cuando veamos recta. ¿Eh? Yo asumo que todavía no ha visto recta, porque después lo vamos a ver. Se puede hacer así por pendiente, pero todavía no lo hemos visto eso, de otra manera. Claro, parece que son iguales estos. Parece que hay un triángulo. Parece que aquí, al parecer, hay un... Es un triángulo isósceles. Pero que un triángulo isósceles no me basta que sea un triángulo isósceles para saber que es rectángulo aquí. Porque puede ser así, ¿viste? Mira. Dos lados iguales ahí. Esos dos lados son iguales. Ah, porque es una terna pitagórica. Exactamente. Usar Pitágoras. Pitágoras lo sabemos. Porque si tú llamas C a esto, le llamas A a esto, y le llamas B a esto, fíjate que la distancia, o sea, al cuadrado, la distancia de A a C, ahí está. La distancia, ¿cómo? Vamos a responderlo así. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? La distancia de A a C, todo esto al cuadrado, es 40, ¿cierto? Es igual a la distancia de B a C al cuadrado, me da 20, más la distancia al cuadrado de AB. Entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces,
se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Y por lo tanto, el triángulo rectángulo. El triángulo es un triángulo rectángulo. El triángulo es un triángulo rectángulo. Así se puede hacer. Con los datos dados, con lo que hemos visto nada más. O sea, ¿dónde va a ser justamente? Si uno mira aquí, como este sería la hipotenusa. La hipotenusa sería c al cuadrado igual a cuadrado más i cuadrado. Entonces necesariamente aquí no queda otra cosa que aquí sea un ángulo recto. ¿Cómo puedo calcular el punto medio del segmento AC? Distancia C partido 2. Veamos. 3i. 3i. Encuentre el punto medio del segmento AC. Respuesta. Yo tengo que mirar el A, que es este. Tengo el A, que es este de aquí. Y miro el C de aquí. Y según mi formulita que yo di antes, bueno, la ecuación de la semisuma de la ordenada, de la abscisa y la semisuma de la ordenada. Y ese teníamos listo. Entonces el punto medio, llamémosle M, el punto medio. Voy a colocar aquí semisuma de la abscisa con semisuma de la ordenada según lo yo se los di, ¿no? O sea, si tú sacas la cuenta, ¿cuál sería la semisuma? Tendría que ser 2 más 8 medio. Y la semisuma de la ordenada, menos 4 menos 2 medio. Ahí tendríamos el punto medio. 10 medio, 5. Y menos 6 medio, menos 3, ¿no? Entonces serían las coordenadas del punto medio. Eso. ¿Cómo no puedo subir esto? Oh, se me fue. Se me fue. Disculpen, chiquillo. Ahí está. Quiero subirlo, pero no puedo subirlo aquí. De aquí tengo que tomarlo, ¿no? Bueno. Se me va. Bueno. Ahí está el ejercicio, ¿eh? Ya quería darle un ejercicio, lo vamos a dejar hasta acá. Ya quedan 5 minutitos y no lo alcanzamos a hacer. Porque no puedo correr. Bueno. ¿Se entendió el ejercicio? Yo creo que sí. Profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Yo quiero la otra página, pero no hay cómo hacerlo. Ya, dejémoslo ahí. No quería darle un ejercicio, pero bueno. Ya no me queda nada ya. Ya, vamos a dejar de compartir y vamos a... Tengo que dejar de grabar, sí. Pues. Ya, chiquillos, lo estamos viendo el lunes, ¿eh? La prueba es hasta lo que veamos el día lunes. Así que dejemos de... Profe, Dime, cuéntame. ¿y cuándo va a ser el horario de consulta? Ah, no, pero el horario de consulta está dado. Ah, verdad que quedó dando vuelta uno, pero tenemos el horario de consulta el día... Yo les di el horario de consulta. Miércoles. Profe. Y el miércoles. Al tiro. Sí, pero solamente esta semana no podemos hacerlo.
Espera un ratito, ¿eh? Bueno, aquí tengo la hora de consultar. Claro, consultas son los días miércoles. Acuérdate que la prueba es el jueves. La consulta el día miércoles a las 14:10. Pero yo le debo una, así que el día lunes lo acordamos de acuerdo. ¿Qué me preguntó Catherine? ¿Tú me preguntaste? No, fui yo, Francisca. Francisca, entonces vuelvo a preguntarme el día lunes para colocarlos de acuerdo. Pero no tanto, digamos, lo colocamos de acuerdo. Me dice a la mitad de la clase, ¿ya? Para acordarme. Ya, a la mitad. En la mitad Ya. más o menos. Entonces ya para poder colocarlos de acuerdo. Ya, ahora sí los vamos. Ya, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. profe, Chao, profe. cuídese. Chao, Que esté chiquillos. bien. Profe. Dime. Chao, profe. Chao. ¿Hay una consulta? No. No, ninguna. Chao, profe. ¿Cómo Chao, le fue? ¿Lo chiquillos. vacunaron? ¿Aú? ¿Vacunaron ayer? No te entiendo. ¿Ayer lo vacunaron? Ah, no, a mi señora. A mi señora, sí. Ya, Yo qué la bueno. voy a acompañarla, sí. Sí, en realidad hemos vacunado. Estamos bien. Yo me había vacunado ya. Qué bueno. Está todo bien, sí. Chao. Pero ¿por qué aquí?